Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Como dijo el hermano Luis, estamos en este tiempo compartiendo o vamos a compartir la carta a los Corintios, pero no vamos a hacerlo expositivamente. Es decir, versículo por versículo, pasaje por pasaje, ¿verdad? Hemos escogido temas claves de la carta a los Corintios para entender la iglesia, la situación que vivía y sobre todo para darnos cuenta cómo Pablo manejó la situación frente a todas esas circunstancias adversas que él vivió en aquel tiempo. Yo quiero comenzar y no sé si alcance a hablar de los versos que leímos, quiero decirles lo siguiente acerca de qué era lo que estaba sucediendo en Corinto. Sin duda alguna, esta ciudad había sido destruida por Roma antes de Cristo en el año 146. Pero la misma Roma en el año 44 antes de Cristo la reconstruye y se convierte en una ciudad importante para esa región, para Grecia. La clave está en que la ciudad de Corinto, está en un istmo, es decir, está el mar Jónico de un lado, está el mar Egeo del otro lado, y ellos hicieron un canal al estilo Canal de Panamá. Y ese canal comunicaba esos dos lados del mundo, del mar Jónico al mar Egeo. Facilitó la navegación extraordinariamente. Y lógico también les dio gran valor a esta ciudad de Corinto. Pues ese canal importante fue clave. ¿Por qué? Porque digamos que acortó la navegación y facilitó el comercio en esa gran región. Lastimosamente no tenemos un mapa para mostrarle, pero facilitó la navegación y posibilitó un comercio más fluido en la región. Se dice que en ese tiempo Corinto tenía más o menos entre 400,000 y 800,000 personas, entre esclavos y libres. Así que era una ciudad grande, muy estimada por Roma, y con ese canal tenía mucho movimiento. Se dice que era la ciudad del dinero en aquel tiempo. Inclusive, si ustedes también leen la historia, Corinto tenía lo que ellos llaman, la palabra es diolcos. ¿Qué es diolcos? Y esto es una obra de la ingeniería de aquel tiempo. Era un canal, pero por tierra. Vamos a decirlo de esa manera. Una extensión de tierra bien pavimentada. Los corintios ponían unas especies de plataformas rodantes, cargaban los barcos, los más pequeños, los montaban ahí y los iban rodando y lo pasaban al otro lado. Así que tenían eso que llamaban diolcos y tenían el canal. Por eso se hizo tan fluido y tan importante en aquel tiempo. El otro aspecto importante de la ciudad de Corinto es que si uno mira la ciudad de cerca, y ustedes lo pueden hacer, esta ciudad era muy religiosa. Tenía dioses al por mayor y al de tal. Algunos que les puedo mencionar eran romanos, otros eran griegos y otros eran egipcios. Tenían dioses diferentes, de diferentes culturas inclusive. Acuérdense que los corintios o los griegos buscaban en los dioses la felicidad. Era una forma de ellos tener un encuentro con un dios, comillas, y a través de ese dios, según ellos, alcanzar la felicidad, alcanzar los bienes que tanto anhelaban. ¿Qué dioses estaban allí? Bueno, lógicamente estaba Afrodita. Afrodita, que era
problemón grande porque tenía un gran templo, eso lo llaman ellos Acrocorinto, es decir, una montaña donde el templo estaba. En la cima estaba el templo. En ese lugar se podía ver a distancia. Y lógicamente, alrededor del templo, dice la historia, habitaron las famosas hieródulas o las sacerdotisas prostitutas sagradas. Entraban a un culto en donde la prostitución era una forma de adorar a Dios, pero ellos lo llamaron prostitución sagrada. Y eso se reforzaba, dice también la historia, con unos grandes sectores donde vivían marineros, pero anexo a ese sector habían, digámoslo así, especies de barrios también, llenos de prostitutas. Y dice la historia que eso era el disparate en esa región. Y lógicamente, Afrodita era, digamos, era la diosa de la fertilidad y era la protectora de los marineros. Lógicamente era buscada y los marineros practicaban también la prostitución ritual esa que era común en ese tiempo. Se dice que el templo tenía unas 1000 esclavas prostitutas. Otro aspecto interesante es que, bueno, es increíble, una nota aclaratoria ahí. Las enfermedades de transmisión sexual en ese tiempo, que eran comunes, las llamaron males de Corinto. Es decir, los males de Corinto no era un dolor de barriga, no era un dolor de cabeza, no era una gripa, era una enfermedad de transmisión sexual. Y era común también en ese tiempo ese tipo de situaciones. Además de Afrodita estaba Apolos, también tenía un gran templo con unas grandes estatuas visibles desde cualquier lado de la ciudad. Era el dios de las artes, de la medicina, de la profecía, protector del ganado. A Apolos le dieron una cantidad de funciones. Y estaba Palas Atenea, que también tenía otro templo y otra gran estatua. Ella era considerada, la diosa de la guerra. Estaba Tico, la diosa de la buena fortuna, la protectora de la ciudad. Neptuno, dios griego del mar, que también poseía su templo y sus grandes estatuas. Su esposa o su mujer Anfitrita también era diosa, la conocían como la diosa del mar tranquilo, a la que le rendían culto. Asclepio, dios de la salud. Miren, si usted lee la lista de dioses que habían en Corinto, era larguísima, o de ídolos más bien. Y lógicamente reforzaba el culto a Afrodita Dionisio, el culto a Dionisio, que hacía uso de sustancias psicoactivas, yo pudiera decirlo así. Y eso se volvía en especies de orgías sexuales en el templo de Dionisio. Dicen los escritores de Corinto que ellos buscaban eliminar las inhibiciones, las restricciones sociales. Decían que solo en el culto a Dionisio el hombre volvía a su estado natural. Póngase usted a pensar eso. Es decir, el hombre dando rienda suelta a su carnalidad y a sus deseos. Y estaban diosas, como les dije, egipcias, como Isis, como Serapis, diosa de la salud y de las cosechas. Corinto era una ciudad de ídolos. Corinto era una ciudad corrupta. Corinto era una ciudad que lógicamente le sirvió a Pablo como ciudad clave para predicar el evangelio. Lógicamente también hay que entender que como Corinto era administrada y gobernada por Roma, tenía el culto al emperador y tenía el culto a Octavia, hermana de César Augusto. Es decir, aquí lo que había era idolatría y toda la libertad posible para hacer cualquier cosa.
El desenfreno sexual era lo que se resaltaba en la ciudad, idolatría, vino, diversión, dicen los escritores. Lógicamente era importante también por el comercio. También dicen los escritores, el que llegaba a Corinto con dinero salía sin un centavo. Por eso la llamaban así, ciudad del dinero. Es decir, no tanto porque era rica, pero porque te lo quitaba. Es decir, no te ibas con dinero después que llegabas a Corinto, dicen también los historiadores de griegos y que hablan de Corinto. Como se daba tanta lujuria, exceso de sexo y demás, se dice que cualquiera que llegaba a Corinto llegaba a corromper y a ser corrompido. Y por eso la ciudad creó un nuevo verbo, corintianizar o corintianizarse también. Eso lo dijo Aristófanes, uno de sus escritores. Es decir, corintianizarse es volverse libertino sexual. Darle rienda suelta a las pasiones y demás. Así que no era una ciudad como que tan religiosa. Y miren dónde cayó Pablo. Usted lee Hechos 18 y en su segundo viaje Pablo va a llegar ahí y va a fundar la iglesia. Pablo fue el primer evangelista que llegó a Corinto. Y fue en su segundo viaje misionero, años 51-52. Ahí se funda la iglesia, eso está en Hechos 18, les decía. Y en el tercer viaje, Pablo le va a escribir una carta a los corintios. Si ustedes leen primera de Corintios 5:9, miren lo que dice aquí. Os escribo por carta que no, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dicen los escritores, analistas de esta carta, que Pablo había escrito una primera carta diferente a esta. Y que la envió precisamente para dar las primeras orientaciones sobre la vida de la iglesia en ese lugar tan corrupto. El apóstol, en su tercer viaje misionero, va a escribir, lógicamente, la primera carta. Bueno, esta primera carta que menciona aquí, 5:19, perdón. 5:9, la llaman carta precanónica. Los estudiosos de la iglesia de Corinto y de la carta a los Corintios. Les va a describir luego, sale, se establece en Éfeso, eso está también en el relato de Lucas, se establece en Éfeso, allá empieza a trabajar también y escribe la primera carta. Esa carta primera está datada entre el 54 y el 57 después de Cristo. Acuérdense que no hay fechas exactas en esto, son rangos de fechas. Algunos dicen que el 55, otros dicen que el 56, otros dicen que el 54, pero está en ese rango 54 o 57. ¿Y qué quería Pablo? Pues ayudar a la iglesia a solucionar su problema. Ya él había fundado, había durado allí año y medio enseñando, había salido y lógicamente quería seguir protegiendo la iglesia para que se mantuviera sin duda alguna en la santidad y en la comunión, que era lo que él quería, en santidad, en comunión, en amor. Corinto, como él era una ciudad muy, muy visitada, lógicamente Pablo aprovechó esas circunstancias. Si ustedes ven, él vivió ahí y trabajó en su oficio de hacer tiendas de campaña. Y dicen los historiadores que Pablo pudo estar evangelizando en la medida en que hacía las carpas
como oficio propio. El apóstol trabajó entonces un buen tiempo y lo hizo con Priscila y Aquila. Les decía que se mantuvieron en ese oficio de trabajar el cuero para sostenerse, para mantenerse en sus vidas. Eso está en Hechos 14 y en Primera de Corintios 9. Tenían una tienda pequeña, pues lógicamente una ciudad bien transitada, Pablo la aprovechó para evangelizar. Cuando Ayes llegaba a la sinagoga y predicaba el evangelio allá en la sinagoga, lógicamente después, si ustedes leen Hechos, va a tener problemas con los judíos y Pablo se va a retirar de la sinagoga y va a trabajar ya solo. Luego que llega a Corinto, Silas y Timoteo llegan de Macedonia, Pablo los deja a cargo de la iglesia y él empieza a trabajar para seguir extendiendo el evangelio en la región. Miren las intenciones de Pablo. Uno lee estas cosas y lo que uno descubre es que este hombre tenía una pasión por el evangelio extraordinaria y que no había momento en que él no pensara o no evangelizara. No pensara evangelizar o no evangelizar. De alguna manera lo hacía. Aprovecha entonces a Silas y a Timoteo y él, en vista del rechazo de la sinagoga, eso está en Hechos también 18:6, abandona la sinagoga y se establece, digámoslo así, en una casa, dice Hechos, de Tito el Justo. Y ahí comienza, o mejor, allí continúa trabajando, evangelizando, educando en la fe. Se gana para el Señor a Crispo, presidente de la sinagoga, y a otros corintios más, dice Hechos 18. El Señor le dice que se quede en Corinto porque tiene allí mucho pueblo y permanece, como dice Hechos 18, 11 años y medio en esa ciudad, como dije. Después de Pablo, aparece Apolos. Él impulsó el crecimiento de la iglesia. Pablo sembró, Apolos regó. Y Apolos se convierte en un maestro y trabaja con Aquila y Priscila. Ya había estado con Aquila y Priscila en Éfeso, así que ya tenía gente conocida en Corinto con la que podía estar apoyándose para seguir trabajando. Y quería seguir reforzando el trabajo de Pablo. Se va a Apolos y luego dice la historia que aparece Pedro. Y ahí hay una discusión bien grande sobre Pedro en Corinto. Acuérdense que en la introducción de la carta yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Acuérdense que dicen yo soy de Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Era Pedro. Entonces dicen que Pedro estuvo allá. Ahora los historiadores, ¿qué dicen? Que probablemente estuvo, pero que no duró mucho tiempo en esa ciudad. Y lógicamente Pedro había sido y era un gran hombre de la palabra, así que si duró poco tiempo, seguro que aprovechó ese tiempo para predicar y enseñar en la iglesia de Corinto. Hay un escritor que dice que Pedro y Pablo sembraron en Corinto la palabra e instruyeron juntos. Repito, algunos dudan, pero hay otros que afirman que sí es cierto que Pablo estuvo ahí. Hay una discusión frente a ese hecho. Después de Pedro aparece Tito, que también hace un trabajo grande. Y Pablo ruega para que Tito y otro hermano visiten Corinto y sigan haciendo la obra en la ciudad. Es interesante porque Pablo demora primero año y medio y después van viniendo refuerzos, ¿verdad? Van viniendo refuerzos. Pablo quería mucho esta iglesia, mucho, dicen los escritores. Pero
lo que le retribuye la iglesia a Pablo es triste. Porque en vez de amar a Pablo y cuidar a Pablo y ayudar a Pablo, lo que hacen es darle un golpe bajo a Pablo. Lo tratan pésimo. Sin embargo, Pablo no quiere que esa iglesia decaiga. Ellos despreciaron el trabajo de Pablo, aunque le debían a Pablo, por la gracia, lógicamente, su conversión. Se burlaron de él, dudaron del ministerio, devaluaron el evangelio que les predicó. Inclusive la predicación de Pablo la ponen por debajo de la enseñanza de la filosofía. Eso dicen los escritos de muchos. Dudan en algunas doctrinas apostólicas y con razón la carta. Eran orgullosos y, lógico, trataban mal a aquellos que no encajaban dentro de sus parámetros de vida. Se justificaban a sí mismos. Y con una ciudad de esa, póngase usted a pensar en qué pudieron terminar ellos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Encontré dos autores que hacen unos cálculos en el tiempo de cuánta gente pudo tener la iglesia de Corinto. Si Pablo demoró año y medio, bueno, ellos hacen una de la población, un análisis de la población, de lo que, cómo se iban desarrollando las iglesias, etcétera, y al final van a decir, pudiéramos decir, y esto es simplemente una estimación que puede ser discutida, que la iglesia tenía de miembros un rango estimado entre 60 y 100 miembros. Póngase usted a pensar, yo enseguida pensé, está como nosotros, la iglesia de Corinto, 60 y 100 miembros. Nosotros creo que tenemos de asistencia 100, pongámosle 100. Piense qué hubiera hecho Pablo, o mejor, qué hubiéramos hecho nosotros en una circunstancia de esa como Pablo. Lo están tratando mal, lo están ultrajando, están rechazando su palabra, ultrajan el evangelio, hablan mal de él, devalúan su apostolado. ¿Qué hubiera hecho Pablo? ¿Mm? ¿Qué hubiera hecho? Pues me voy de aquí, búsquense otro pastor y voy a fundar una iglesia nueva a partir de cero. Lo más probable es que uno pudiera hacer eso. Eso dice el sentido común, ¿verdad? No hay muchos. 60 a 100 no es mucha gente. ¿Por qué no invertir un buen tiempo en una iglesia nueva que quiera realmente vivir la fe? Pero Pablo no lo hace. Pablo soportó todo aquello. Y eso es lo hermoso de Pablo. El trabajo que hace en el amor de Cristo por salvar a una iglesia que está en riesgo y no la abandona. No la abandona. Lucha y dice la historia que lucha duro. Con razón Pablo va a decir, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo plebeyo del mundo escogió Dios, lo despreciable del mundo escogió Dios, lo que no es para hacer lo que es. Y es que esa es la clave de Pablo. ¿A quién tengo enfrente? ¿A quién? Y entonces me toca luchar duro por ellos. Y aunque me odien, y aunque me rechacen, y aunque quieran echarme de la iglesia, tengo que seguir predicándoles el evangelio para que un día por gracia realmente se conviertan y vivan para Dios. Eso era lo que le importaba a Pablo, lo demás era lo de menos. Que hablen del pastor, que hablen, Dios es el que al final pedirá cuentas. Que digan, no importa, Pablo sigue adelante. ¿Cuánto sufre Pablo por la iglesia? Pero cuánto ora Pablo y cuánto lucha Pablo por ella a pesar de que la iglesia se le viene en contra y no gustan de él.
Y este es un mensaje para nosotros los pastores, ¿verdad? Y los ministros en general. ¿Qué podemos hacer nosotros por una iglesia que pudiera tener miembros que nos odien o que nos rechacen? Seguir luchando en la fe y seguir luchando en la gracia y seguir luchando en el amor y seguir predicando el evangelio y seguir llevando la doctrina sana para que sus corazones sean cambiados, no más. Lo demás es de allá arriba. Como ministros tenemos que hacer lo que nos corresponde y eso fue lo que entendió Pablo y eso fue lo que hizo Pablo. Fíjense que en la introducción que hace en la carta, Pablo habla de que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Mire cómo se defiende de la manera más hermosa y más significativa. Pablo dice, ¿a quién le tengo que responder yo por ustedes? A Jesús. A Jesús. Entonces yo tengo que seguir luchando por ustedes para poder dar un testimonio glorioso a Jesús, que fue el que me puso. Y que empieza a defender su apostolado. Y no lo hace ni con orgullo, ni con vanagloria, ni con rabia. Lo hace fundamentado en el llamamiento que él tuvo del Dios Padre eterno. Él está ahí de apóstol. ¿Porque él quiso? ¿Porque él se puso? No, porque Dios lo puso. Y por eso a él que Dios lo puso como enviado de él, es al que tiene que dar cuenta de su trabajo. Lógicamente tenemos que responder a la iglesia y seguir haciendo el trabajo en la iglesia, pero es a Dios a quien vamos a glorificar con todo ello. Y hay que seguir en esa lucha. No es posible ser pastor si no se da la lucha por una iglesia que aunque no quiera al pastor y no quiere el evangelio, se le sigue dando. Eso pasó con Corinto. Póngase usted a pensar que te rechacen el apostolado. ¿Cómo se sentiría Pablo? Tranquilo. Es que a mí no me puso la iglesia. A mí me puso el Dios del cielo. ¿Y ante quién voy a responder yo por ustedes? Ante el Dios del cielo. Y por eso no los voy a odiar. Y por eso no me voy a resentir con ustedes. Y por eso no los voy a rechazar. Y por eso les seguiré predicando el evangelio. Y por eso les seguiré llevando la palabra. Para que Dios se glorifique en ustedes. Y al final yo glorifique a Dios, diría Pablo en ese trabajo. Es como si Pablo les dijera, hagan lo que quieran conmigo. Al final, yo haré lo que me corresponde como apóstol para glorificar al Dios de los cielos, que fue el que me puso aquí. Esa es la conciencia que debemos tener cada pastor. Esa es la conciencia que debemos tener cada ministro. Esa es la conciencia por la que nosotros tenemos que luchar. Y eso hizo Pablo. Y lo hizo en cualquier iglesia donde estuvo. Y nunca se alabó. Y nunca se exaltó. Y nunca reclamó nada. Pablo nos da unas lecciones grandes. Y grandes de amor. Y grandes de apóstol. Y grandes de enviado de Jesucristo. Y tenemos que ponernos ahí en su lugar para poder nosotros entender que ese es nuestro oficio. Pablo lo entendía, son seres humanos, pecadores, como él. Pero hay que seguir dando la lucha. Hay que seguir predicando, hay que seguir aconsejando, hay que seguir consolando, hay que seguir dándoles a Cristo para que la obra sea completa en ellos. Y el Dios del cielo se glorifique. Ahora, es interesante cómo Pablo, y si usted revisa la carta a los Corintios, usted va a encontrar muchas formas de estructurar la carta. Algunos las estructuran de una manera, otros de otra. Yo cogí una más simple. Y esa es la que yo pienso presentarles muy rápidamente aquí, para que entendamos esto. Ahora, antes de eso, tengo que decirles que, fíjense que él está por voluntad de Dios, que Sóstenes es su hermano en la fe.
Algunos dicen que fue el que le escribió la carta. No están seguros quién eran los escritores, pero Pablo estaba con él y como siempre, utilizando la estructura de las cartas de aquel tiempo, lo menciona. Y mire lo que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, Pablo no dice a una iglesia pecadora, a una iglesia que me odia, a una iglesia que me rechaza. No, Pablo dice a la iglesia de Dios. ¿Y quiénes son los que están aquí? La iglesia de Dios. ¿Y a quién se le predica y enseña el evangelio? A la iglesia de Dios. Pablo la tenía clara. Si él responde a Dios y la iglesia es de él, con mayor razón su trabajo tiene que ser de calidad. Y tiene que ser el mejor. No puede ser de otra manera. De ahí la lucha de los ministros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Miren la tarea que tenemos y no es fácil, porque algo que sí tenemos nosotros es que somos pecadores y tenemos que dar la lucha por eso. Así que la iglesia ¿de quién es? De Jesucristo, la iglesia de Dios. A una iglesia que es santa y que está llamada a ser santa en comunión. Eso es lo otro. Tú eres santo individualmente, pero esa santidad se expresa aquí en comunión. En la confraternidad de los creyentes. En la relación de los creyentes. En la cotidianidad de los creyentes. ¿Qué mostramos? Santidad, santidad, santidad. Nuestro lenguaje santo, nuestra mirada santa, nuestro pensamiento santo, nuestra lengua santa, nuestras palabras santas. Pablo quería eso para la iglesia. Porque Pablo sabía en qué lugar estaba la iglesia y tenía que darlo todo por esa iglesia y que la iglesia debía entender eso. Y muy claro, para que no fallara delante del Dios de los cielos. Y fíjense que dice, y los que están en cualquier lugar, que invocan el nombre, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocar el nombre es invocar la esencia misma de Cristo. El nombre representa el ser del que lo tiene, ese nombre. Y Cristo es Dios. Y Pablo está diciendo, aquí está el Hijo. Ese hace que tú seas iglesia. Y si tú invocas a Cristo, como lo dicen Romanos, eres de la iglesia. Y qué bueno que todos juntos, en santidad, podamos glorificar a Dios. Dios en Cristo Jesús. Dios Cristo Jesús, vamos a decirlo de esta manera, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Señor de ellos y nuestro. Ahí está Pablo. Tiene conciencia de quienes están frente a él. Son santos. Son los hijos de Dios. Son los que han aceptado a Jesucristo el Señor. Los que aman a Cristo. Los que luchan por la causa de Cristo. Pablo dice, esos son los míos. Así que hermanos, ¿qué quiere Dios enseñarnos con todo esto? Sino que tengamos conciencia de lo que somos. Y tengamos conciencia de cómo vivimos la fe en medio de un mundo de maldad y de pecado. Y no creas que el pecado no ha entrado a la iglesia, está en la iglesia. Y hay que seguir dando la lucha. Eso es lo que el Señor quiere. Mire esto. Pablo da el saludo al estilo de las cartas originales. Acuérdense lo que veíamos, bueno, los que estuvieron en la introducción de la carta a los filipenses se pudieron dar cuenta cómo se estructuraba una carta, qué tipos de carta habían, las partes de la carta. Pablo está utilizando la tradición antigua de cómo hacer una carta. Y la utiliza al pie de la letra, solo que Pablo amplía
cada parte de la carta. Fíjense, en la iglesia, en la tradición antigua, yo, Pablo, a Silas, saludo. El que remite, al que le he remitida la carta, y un saludo. Y después viene un deseo bueno, la eulogia. Gracia y paz delante de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Pablo utiliza esas partes bien utilizadas y bendice a la iglesia de Corinto. Y él va a escribir esta carta porque después que ha salido y está en Éfeso, se entera de muchas cosas que están pasando en Corinto. ¿Y quién le informa primero? Dice la Biblia que los de Cloé. Corintios 1:11, dice el texto aquí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Y qué es la cosa? No le puse la tilde. Cloé. Que hay entre vosotros contiendas. Mire esto. Primer problema que se le presenta a Pablo, informado por los de Cloé. Que la comunidad cristiana se encontraba dividida. Mire lo que con quien Pablo está luchando. Una comunidad dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y todos son buenos ministros. Pero pueden ser muy buenos ministros, pero jamás la iglesia de Cristo se divide. Yo soy de Fren, yo soy de Carlos, yo soy de Jaime. No, nunca. Nunca. Eso sería pecado. Pero podemos caer en ese error. La iglesia dividida. Y la dividieron al estilo griego, como cada maestro filósofo tenía sus discípulos. Ellos dijeron, bueno, vamos a tener nosotros cada grupo un maestro. Y qué lástima terminar en esa situación. Y ojalá que nunca nos pase a nosotros. Yo soy de Fren, yo soy de Carlos, yo soy de Jaime. ¡Qué triste! No hemos entendido entonces el evangelio. Y estamos actuando de la peor manera posible. Ojalá que nunca, repito, nos pase eso. Buscando maestros para apoyar y unirnos a ellos. La iglesia es de Cristo y los maestros están unidos. Los maestros no tienen grupitos dentro de la iglesia. Y eso tendremos que siempre rechazarlo. Siempre. Así que Pablo se entera por los de Cloé que hay problemas de división en la iglesia. Pablo empieza a darle ciertas, yo no voy a entrar en detalle porque eso se va a estudiar. Fue crucificado Pablo por vosotros. Miren los golpes de Pablo. ¿Fuiste bautizado en nombre de Pablo? ¿Mm? ¿En nombre de quién fueron bautizados ustedes? ¿De Carlos? ¿De Fren? ¿Mío? ¿Mm? ¿Acaso alguno de los tres se crucificó por ustedes? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿por qué son tan torpes, iglesia de Corinto, que dividen la iglesia de esa manera tan tonta? Primer problema, división en la iglesia. Segundo, algunos meten aquí la carta que les decía que envió, que está aquí en la primera carta a los Corintios, donde se nos habla de que en el 5:9 os ha escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios y demás. Dicen los que saben de esta carta a los Corintios que esa carta había sido mal interpretada. Algunos dicen por error pudo ser o por malicia pudo ser. ¿Y qué dieron en la carta? Una orden de evitar toda relación con los paganos de mala vida, especialmente con aquel que es fornicario, y encontraban
esta medida excesiva y exagerada en una ciudad tan corrupta. Miren lo que dice. No con los os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo está diciendo, no está diciendo eso. Pero miren lo que está pensando la iglesia. Y Pablo tiene que tomar cartas en el asunto. Y va a aclarar precisamente esos problemas para que la iglesia entienda hacia dónde debe dirigirse. Segundo problema, mala interpretación de la enseñanza paulina. Y formaron un gran lío por eso. Tercer problema, voy rápido, el tiempo me está agarrando. Que se recurría a los tribunales paganos para arreglar las disputas entre cristianos. Cristianos arreglando problemas con impuros, con gente del mundo. ¿Por qué no los puedes arreglar aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no los puedes arreglar aquí? No es que nosotros nos creemos los insuperables. Y no arreglamos los problemas por puro orgullo o por puro resentimiento. Y Pablo también va a entrar a arreglar ese problema. Porque no es posible que eso se dé. Pablo dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios? Ni aun uno que pueda juzgar entre ustedes. Es decir, no hay nadie en la iglesia que los ayude a solucionar problemas. Estamos en la olla. Iglesia de Corinto, estás mal. No hay nadie entonces. Aquí nadie ni siquiera estudia la Biblia. Aquí nadie le para bola al evangelio. Aquí nadie tiene fundamentos para orientar en la solución de problemas. Y si hay que ir a juicio, pues orientados y bien orientados. Qué triste, ¿verdad? Y Pablo va a hacerles esa anotación. Que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. El hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. ¿Qué testimonio estaban dando? Un gran testimonio estaba dando la iglesia de Corinto. Peleándose entre ellos frente a la gente. Dando mal testimonio y el mundo viéndolos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Otro problema, la libertad del cristiano respecto a la ley de Moisés predicada por Pablo. También fue mal interpretada. Todo me está permitido, decían algunos. Pablo tiene que aclarar, pero no todo conviene. No todo conviene. Tú tienes que ver qué es lo que haces. Tú tienes que ver cómo actúas. Tú tienes que ver cómo vives. Porque el fundamento es la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios es que nosotros tomamos los elementos necesarios por gracia y en amor para vivir la vida. Pero también le informa una delegación de la iglesia de Corinto que le trajo una carta, eso está en el capítulo 7. ¿Y qué problemas trabaja Pablo ahí? Y son varios también, voy rápido. Matrimonio y virginidad. Pablo les va a mostrar esto. ¿Acaso el matrimonio tan solo es la institucionalización del deseo de la carne? ¡Qué bárbaros! Todavía lo corintianizado estaba afectándolos. Todavía estaban siendo afectados por eso. Pablo también se entera de los idolotitos o los ídolos que recibían carnes en sacrificio, ¿se acuerdan? Si un cristiano en un banquete tiene carne sacrificada a los ídolos, ¿qué debe hacer? ¿Comerla o no comerla? Comerla es un acto de idolatría y Pablo va a decirle un momentico, vamos a aclarar esto. Pablo les aclara. También eso lo veremos más adelante. Va a trabajar la importancia de los carismas y su buen uso.
¿Acaso hablar en lengua es la señal más infalible para mostrar un gran nivel espiritual? No. ¿Qué valor tienen los dones espirituales y cómo usarlos? ¿Es necesario el amor para el buen uso de los dones? Se creía que no. Y Pablo va a decirle, un momentico, amén. Amén. ¿Por qué? Dicen historiadores que habían unas profecías tremendas que en vez de ayudar a la gente, lo que hacían era ofenderla o ridiculizarla. Y por eso Pablo escribe todo un capítulo sobre el amor. Fíjense, 12 dones, 14 dones, centro del amor. Los dones de un lado, el amor en el centro. El 12 y el 14 lo sustenta el amor. Dones, pero en amor. Dones, pero sustentado en amor. Carismas, pero en amor. No entendían siquiera el amor y Pablo tiene que hablarles sobre eso. Abusos en la iglesia, desórdenes en la celebración de la cena del Señor, celebración indigna de la cena sin discernir lo que se hace. ¡Qué bárbaros! Y Pablo dice a la iglesia de Dios, a los santos que están aquí, miren qué concepto tiene Pablo. Todavía él muestra que hay esperanza para esa iglesia. ¿Cuál es su papel? Otro problema es las mujeres en la iglesia. ¿Cómo deben comportarse? Pueden enseñar en asamblea. ¿Cuál es su papel en las asambleas? Pablo va a entrar a debatir eso. Ya lo veremos también. El valor de la resurrección para la vida del creyente. La obra de la resurrección en la vida de fe. Pablo da todo un tratado. Dicen los historiadores que es el tratado más hermoso que hay, o uno de los tratados más hermosos que la Biblia tiene. El tratado sobre la resurrección de los muertos para vida del creyente. ¿Hay resurrección o no? Resucitaremos. ¿Cómo? Y había otro problema. En Corinto se habían metido los judíos y estaban judaizando. Solo que Pablo no lo toca en la primera carta, sino en la segunda carta. No lo vamos a encontrar solucionándolo en la primera, sino en la segunda. Pero cuando él se entera, se va para Corinto. Y le dan una palera a Pablo a la iglesia. Pablo se volvió muy triste. Y es cuando escribe 2 Corintios. Miren todo lo que pasa aquí. Y miren la calidad de iglesia que se tiene. Una iglesia sin conciencia. Ni de la fe, ni de la enseñanza bíblica, ni de los ministros que predican. No había una conciencia clara de lo que eso significaba. Y lógicamente Pablo, triste, va a escribir 2 Corintios. Y termina, lógicamente, su carta con las recomendaciones respectivas. Una nota final. En la carta a los filipenses yo hablé esto ampliado, pero Pablo hace lo mismo aquí en Corinto. Fíjense que yo les decía a los de la carta a los filipenses. Esto es lo que se llama una carta psicagógica. ¿En qué sentido? En que es una carta que procura educar, formar para transformar la vida del ser humano, en este caso del creyente. Y miren cómo habla Pablo frente a estos problemas para enseñar la fe y la verdadera doctrina. Una carta psicagógica lo que busca es que entiendas la verdadera fe y por esa verdadera fe en la gracia seas realmente transformado. Y es hermoso porque una carta es la voz viva del escritor. Y eso tenemos que entenderlo también.
Las cartas eran leídas por otras personas. Oralmente se expresaban, voz alta. ¿Para qué? Para que se entendieran lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es que yo que voy a leer la carta estoy representando al autor de la misma. A ese señor lo llamaban anagnoste, ese que leía la carta. Yo represento al que envió la carta y tengo que representarlo bien. Y lo otro, ¿cuál era una de las características de las cartas? La carta debe ser verdadera. Debe ser la voz viva del que la remite. En este caso debe ser la voz viva de Dios. Y eso es lo que hace Pablo. La voz viva de Dios. Al que envía la carta se le exige credibilidad instantánea. No debe generar efectos negativos. Y él debe ser creíble. Fíjense esto. Y con esto ya voy a rematar. Prometo que sí. Debía ser leída en voz alta. Ante la persona o personas a las que la carta era enviada. Debía ser leída en voz alta, repito. El que leía la carta, lógicamente, debía saber leer y debía saber pronunciar cada palabra y debía ser un orador. Esto era un arte en aquel tiempo. Era un arte. Y aunque el autor de la carta no la leyó con sus propios ojos, ni la expresó con su propia boca, ni la tuvo en sus propias manos, se daba por sentado que él lo hizo. En este caso, Pablo daba por sentado que él era el que estaba allí presente frente a la iglesia con esa carta. Y mire esto, es un ejemplo muy rápido. Los de la carta, el escritor de la carta, y esto también es hermosísimo cuando se estudia cómo se escribía en aquel tiempo, debía presentarse como patrón de vida, como ejemplo de vida. Y debía mostrar personas con gran testimonio de vida. ¿No es lo que hace Pablo? Yo le mostraba a la iglesia en la carta a los filipenses. ¿A quién mostró Pablo como ejemplo de vida? A Timoteo y a Epafrodito. Se pone él luego, él como ejemplo de vida, cumpliendo el reto, pero debía poner a alguien superior a él. ¿Y a quién pone Pablo? Capítulo 2 de la carta a los filipenses. A Jesucristo. Y está diciendo Pablo en la carta, aquí estamos, personas que luchan por un testimonio verdadero, que quieren enseñarte la fe verdadera y que quieren que tú imites esta fe verdadera en tu propia existencia, tal como estamos luchando nosotros por hacerlo y tal como Cristo lo hizo. Y lo va a hacer en la carta a los Corintios también. ¿A quién presenta Pablo? Apolos, digno de imitar. Se presenta a él y defiende su apostolado y su testimonio. Pero ¿a quién más presenta? A Cristo, el gran modelo. ¿Usted sabe lo que significa que uno mismo se presente como modelo? ¿Qué significa eso? Compromiso serio con la fe. Por eso para ellos el cristianismo era lo más, y esto tengo que decirlo, yo quisiera gritarlo, lo más responsable del mundo. Porque se trata de imitar a Jesucristo. Se trata de mostrar el evangelio de la vida. Se trata de testimoniar y ser luz de la tierra y sal de la tierra.
Pablo y Apolos. Así que, y hay una carta de Plinio el Joven que dice a un amigo de él, tú tienes un modelo ante ti, sobre cuyas huellas puedes caminar, y eres verdaderamente afortunado para gozar de un ejemplo vivo que es a la vez el mejor posible. Mire eso. Nosotros presentándonos como modelo para que tú sigas, hay que hacerlo. Porque es que podemos excusarnos en Cristo. Ay, no, pastor, es que el modelo perfecto es Cristo. Sí, es cierto, yo no digo que no. Pero ¿y tú entonces? ¿Qué piensas tú? ¿No piensas dejar huellas? ¿No piensas ser testigo seriamente? ¿No piensas vivir el evangelio con carácter y con valentía? ¿O vas a ser un mediocre en el evangelio? No puede ser. No puede ser. Y miren que ahí están los testimonios evidenciados. Toma perfectamente el modelo. Pablo lo que hace es enriquecerlo con la escritura, el modelo de la carta, lo enriquece. Así que hermanos, nosotros tenemos una seria responsabilidad frente a lo que Pablo nos enseña en esta carta. Y no es cualquier responsabilidad. Es sin duda alguna parecernos a Jesucristo. Y es sin duda alguna presentarnos los unos a los otros como verdadero testimonio de fe. Esto no es hipocresía aquí. Esto es fe pura. Esto no es mentira aquí. Esto es verdad en esencia. Y entonces la lucha tiene que ser de todos los días. Y como les dije al comienzo, los pastores tenemos que seguir dando la lucha aunque haya problemas. Y como diría Pablo, aunque no me amen, tengo que seguir predicándoles el evangelio. Algún día Dios se glorificará y hará lo que tiene que hacer para salvarlos a ustedes. Ese era el oficio. Y no podemos desistir en ello. Porque esa es la tarea que Dios ha dejado a los pastores y ministros. Sálvalos con la palabra, sálvalos con mi palabra. Y espero que entiendan el término sálvalos, no que yo y que el ministro salve. Es que se les predique el evangelio para salvación. Así que hermanos, miren la realidad de la iglesia de Corinto. ¿Hacia dónde nos lleva? Y con esto termino. ¿Hacia dónde? Mirémonos como iglesia aquí mismo. Aquí sentaditos. Mirémonos como iglesia. ¿Podemos sentirnos satisfechos como estamos? ¿Podemos estar tranquilos con la forma de cristianismo que tenemos? ¿Los pastores podemos sentirnos tranquilos con el pastorado que tenemos? ¿Con lo que hacemos? Y ahí está el reto. Y por eso Corinto nos da tan duro, no solamente a los pastores, sino a la iglesia. Porque o somos lo que decimos que somos, o no servimos. Y que sea Dios glorificándose en nuestras conciencias. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacer de esta iglesia una iglesia santa, pura y sin mancha como cantamos ahora. La iglesia fiel, sin mancha ni arruga. Que el Señor tomó para sí, la limpió, la purificó y la lleva hacia su desarrollo en la fe hasta alcanzar la meta final en Cristo. A Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Dios santo y puro, Dios fiel, Dios de gracia y de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Padre, por esta enseñanza que tú nos permites disfrutar
Y vaya que yo la disfruté, Señor. Porque si algo aprendí con esto, es que me hablaste tan duro, Señor. Y me sentí tan mal. Porque no estamos dando lo que debiéramos. Ayúdanos a ser iglesia en la fe, iglesia testigos, pastores testigos, diáconos testigos, ministros testigos, pero creyentes fieles testigos, santos, 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 Señor. Y que nos comprometamos seriamente a vivir el amor, a vivir el servicio, a vivir tu palabra, solo y exclusivamente solo para gloria y honra de tu nombre. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria, gloria, gloria y alabanza por siempre. Amén.